de hoy vamos a ver uno de los temas más delicados dentro de lo que es la parte técnica de la obra arquitectónica y de toda obra de infraestructura civil y urbana, es precisamente los sistemas de subestructura, los sistemas estructurales de subestructura. En el caso de ustedes va referido a cimentaciones, de las cuales hay infinidad de posibilidades de resolverse, infinidad. Y por sí sola, nada más esta parte de su ejercicio profesional y de muchas otras que son relacionadas o correlacionadas, puede representar un curso de especialización exclusivamente para resolver esta parte. En este caso, me gustaría saber qué saben acerca de cimentaciones o sistemas estructurales de subestructura. ¿Qué me pueden decir al respecto? Que hay muchos tipos de cimentación, el de pilotes, también hay muchos tipos de pilotes, la losa de cimentación, la caja de cimentación, la cimentación normal que pida brasa, la zapata corrida, la zapata aislada. Bueno, creo que esos son todos de tipos de cimentación. ¿Alguien más? Parece ser que no. Bueno, miren, bueno, yo quería comentar de ¿quién que... habla? Diga su nombre. Karime. Antes de que ocurra otra cosa, cuando pregunto su nombre es porque voy tomando nota de quién habla y quién no habla. Entonces, Karime, dime. Pues tengo entendido que el tipo de cimentación que se va a usar se determina por la bajada de cargas, pero también por el tipo de suelo. También por el tipo de suelo. Ajá. ¿Qué más? Pues nada más quería comentar eso. Ok. ¿Alguien más? Bueno. De entrada, vamos rápido a aclarar algunas cosas. Vamos a eliminar algunos mitos en parte de esto. Bueno, de entrada, fíjense bien, las cimentaciones, de entrada, es la parte más importante de la obra. Obviamente no se ve, pero es la más importante, dado a que la cimentación generalmente, o las fallas más bien, en un edificio, generalmente van reflejadas a la cimentación. Casi el 85% de los proyectos que fallan o presentan algún tipo de anomalía o patología estructural. Se debe a que la cimentación no está bien resuelta. La gran mayoría se debe a eso. Y es porque, lamentable y tristemente, aún a sabiendas de que hay que hacer estudios de campo, ustedes en este caso llevan un enfoque de análisis del sitio, pero nada más se enfocan a lo que hay por arriba, a lo que llegan a ver, y no se enfocan en lo que hay abajo. Y tenemos una serie de disciplinas que nos apoyan, en este caso, para determinar las características geométricas y de esfuerzo para determinar las cimentaciones. Generalmente cometen un error bastante notable en el ejercicio de la práctica profesional, y aún en la academia se cometen errores como, por ejemplo, el que ahorita mencionó Karime, que va referenciado a determinar la bajada de cargas. Eso no es del todo cierto. Para determinar la cimentación, eso es completo, total y absolutamente equivocado. No va por ahí. No va por ahí, en este caso. Funciona para determinados tipos o sistemas estructurales. Funciona, digamos, para un sistema estructural que presenta muros de carga, es posible, sí, funciona muy bien la bajada de carga. Sin embargo, no se hace así, de esa manera. Todo depende de la tipología estructural. Como por ejemplo en el caso que estamos resolviendo,
o que tomamos como ejercicio integrador en esta experiencia educativa, la bajada de cargas no te sirve para nada. Absolutamente para nada. Graso error. Y es algo que se comete muy frecuentemente en otras experiencias educativas donde dicen hagan bajada de carga. Pues no, no es cierto, no va por ahí. No va por ahí. No se puede resolver las descargas a columna mediante una bajada de carga, al menos como convencionalmente ustedes lo manejan, o es como se les ha dicho. No es cierto, no va por ahí. Para eso hicimos un análisis tridimensional lineal, a partir del cual de las reacciones obtenidas en trave y transmisiones sobre columnas se determina cuál es la descarga sobre una posible cimentación. Sin embargo, se comete este error, incluso en tesis. Incluso en tesis lo presentan así. Se hace la observación, pero no se logra tener conciencia de ese respecto. Ahora, dentro de las cimentaciones se clasifican de acuerdo a el material con el cual se trabaja, se clasifican en función de la profundidad de desplante de las cimentaciones, en superficiales o someras, intermedias y profundas. Se clasifican esos 3 puntos. Antes de continuar aquí, esa parte no la van a ver en los apuntes, si es que ya recibieron el archivo. No la van a ver en los apuntes, así que espero que estén tomando nota, pues les recuerdo que hay un examen al final. Va a ser un examen en línea que voy a aplicar. Entonces, vayan tomando nota. Entonces, las cimentaciones por su material y la profundidad a la cual se encuentran desplantadas se clasifican en superficiales, someras, intermedias y profundas. Se clasifican así. Obviamente el estudio técnico es importantísimo en esta parte, importantísimo, y en algunos estados de nuestra República Mexicana es obligatorio presentar la documentación de un estudio geotécnico para que se te sea otorgado el permiso de construcción o la autorización de construcción en algunos estados, no en todos, ¿sí? Generalmente, así sea una casa muy pequeñita en algunos estados de la República que tienen normativa propia generada por ellos, sí es necesario que presentes ese estudio de mecánica de suelos. Aquí en el estado de Veracruz solamente se exige para determinado tipo de proyectos. Y obviamente este tipo de prácticas generalizadas, casi en la gran mayoría del país, han llegado o han llevado a que esta práctica complementaria en el ejercicio de su profesión sea pasada por alto, que también es un graso error en ese sentido. Bien, entonces el tema de hoy estamos viendo un tipo de cimentación que se considera de tipo superficial, superficial intermedia, porque generalmente se ocupa en suelos bastante estables, poco compresibles, tienen capacidades de carga bastante altas, generalmente, ¿sí? Suelos de tipo rocoso, o sea, manto rocoso, suelos cohesivos friccionantes con alta compactación, muy bajo posibilidad de hundimientos diferenciales, en este caso. Y ahí tenemos la primera, ¿sí? La primera descripción de lo que es una zapata aislada, ¿sí? Generalmente la utilizamos, repito, en suelos bastante estables, ¿sí? Bastante compactados, bien consolidados, ¿sí? Que evitan la posibilidad de un hundimiento diferencial de manera notable. Sí se va a ver un hundimiento, pero no tan acelerada como en algunos tipos de suelo, ¿sí? En este caso, la interacción de suelo-estructura, cuando se reúnen estos requisitos, es bastante favorable, y en algunos casos nada más se proponen de manera empírica, teniendo resultados bastante desastrosos. Ahora, dentro de las zapatas aisladas hay 2 posibilidades en cuanto a su geometría. En este caso, en el marco normativo, se indica aquí en esta imagen que están viendo en pantalla,
que una zapata puede tener una sección transversal de tipo rectangular, como está aquí en esta primera, puede tener esto, o bien puede tener lo que llamamos escarpio, como está acá indicado en la segunda imagen. Generalmente, la zapata aislada con escarpios constructivamente tiene un cierto grado de dificultad, ¿sí? Lograr esta inclinación que está acá, y esto se hace porque generalmente aquí este triangulito que no aparece, ¿sí? Que está ausente en esta sección transversal, generalmente esta porción del concreto no trabaja, ¿sí? No trabaja esa parte y se hace un escarpio porque precisamente en este tipo de cimentaciones se presenta algo que llamamos o denominamos como falla por penetración, ¿sí? Cuando no tiene el peralte correcto, es decir, la altura correcta de este elemento estructural, y se hace una transmisión de esfuerzos bastante importantes, generalmente estos extremos de la zapata, ¿sí? Que también reciben el nombre de ala, generalmente se levantan producto de una reacción en sentido positivo sobre ella, provocando un agrietamiento en esta parte, y ahí es cuando se genera nuestra falla por penetración, aproximadamente a la misma altura que tiene el peralte, en forma horizontal, esta distancia, llega a generarse una falla alrededor del primer elemento que hay en contacto con la zapata. Aquí está representado como una columna. Generalmente se pone un dado. Un dado es una columna corta que protege o ensancha la base de la columna que tiene contacto con la cimentación. Dentro del marco normativo, el dado puede o no puede estar presente. Sin embargo, se recomienda que vaya por una cuestión de evitar el congestionamiento del refuerzo de la columna con los elementos secundarios de apoyo, que en este caso también son lo que denominamos como trave de liga. Ahora, dentro de las columnas, las zapatas aisladas, hay una clasificación más. Está lo que se llama columna centrada o aislada, es decir, está dentro de una configuración o tipología estructural, en donde va a estar conectada en sentidos ortogonales con otras zapatas. Podemos tener lo que se llama como zapata medianera o de borde. Borde, lindero o medianera es lo mismo. Y como pueden ver, la columna no está o no coincide con el centro geométrico de la zapata, sino que está centrado, o más bien cargado hacia alguno de los lados que tenemos aquí de la zapata representada. Tenemos la zapata de esquina, que también no coincide, ¿sí? Su centro geométrico, en este caso por haber colindancia, no coincide con el centro geométrico de la zapata, y esto obedece a una razón de colindancia o vecindad con alguna otra construcción. Y viéndolo en otra forma, este esquema que tenemos aquí, hay dos posibilidades con respecto a la zapata medianera o de colindancia. Puede estar en esta forma. Como pueden ver, en este caso se hace una representación con escarpio. Repito, constructivamente es muy difícil. Es posible, pero es muy difícil lograr esta inclinación. No es para que se vea bonita la construcción, no se hace por eso, sino se hace por razones de funcionamiento. Esta porción que vemos de esta pirámide truncada, porque finalmente eso es una pirámide truncada, esa porción del concreto técnicamente no funciona, técnicamente no funciona más que en la proximidad de lo que vendría siendo el dado o la columna. Por eso es que ven que hay alrededor de la columna, aquí vista en esta imagen, hay una parte que es recta y de ahí empieza el escarpio, no sale directamente de la vista del dado o de la columna, precisamente para que en esa zona donde se presenta la falla por penetración, tengamos el peralte, que aquí está representado con la letra H, y así lo voy a manejar en el ejercicio numérico, tenga el peralte requerido para que esta no falle, en este caso. Ahora, en este caso, que vamos a abordar hoy, vamos a diseñar una zapata
aislada de tipo interior, en la cual se tiene como antecedente del estudio geotécnico. Se dan varios datos que no son indispensables. Primero, aparte de que se hizo un análisis de tipo gravitacional como el que hicimos durante el transcurso de esta experiencia educativa, se hizo un análisis tridimensional lineal y se obtuvieron las descargas sobre esta columna en particular, y aparte se efectuó un análisis de tipo sísmico. ¿Sí? Se realizaron los dos, se hizo un estudio de mecánica de suelos y el geotecnista encontró que la profundidad de desplante para este caso ficticio sería a 1,50 m de profundidad. Tenemos ese dato que está ahí. Ahora, del primer análisis que se efectuó de tipo tridimensional lineal, se determinó una descarga de 92.850 toneladas sobre esa columna, que no es cualquier cosa, y en la base de esa columna, sobre la cual vamos a diseñar una zapata, hay un momento en sentido X y un momento en sentido Y con los valores que aprecian ustedes ahí en pantalla. Después se efectuó un análisis sísmico, y en el análisis sísmico se encontraron los siguientes resultados. Primero, una carga axial de 88.40 toneladas y un momento en X y un momento en Y, en la base de la columna, que la zapata va a absorber con esos valores que aprecian ustedes ahí en pantalla. Ahora, también, adicionalmente, el diseñador determinó los siguientes valores. Primero, la resistencia del concreto que se va a manejar a la compresión simple durante este ejercicio va a ser con 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí hay una situación que es importante mencionar. Generalmente se recomienda que la resistencia del concreto, tanto en cimentación como columnas, si es el caso, sean similares. Se recomienda similares o superior. En este caso yo voy a suponer 250 en este ejercicio. No es el del edificio que estamos resolviendo, repito. Es solamente un ejercicio ficticio. Yo aquí estoy suponiendo 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado de calidad de concreto, para el cual el factor reductivo de resistencia a la compresión de eje asterisco C, que corresponde para esa resistencia a 200, y el F'C para esta misma resistencia de 250 corresponde a 170 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, la calidad del acero que vamos a manejar va a ser 4200, ¿sí? Ese va a ser el dato. Aparte de estos datos que ya tenemos aquí, el geotecnista, aparte de que me dice la profundidad a la cual debe de ir la cimentación, ustedes no la eligen, repito, la profundidad de desplante no la eligen ustedes, la determina por estudios de campo el geotecnista. Él dice a qué profundidad tiene que ir. Segundo, me está diciendo que la densidad o peso volumétrico de ese suelo sobre el cual vamos a estar trabajando es de 1.33 toneladas metro cúbico. Ese es su peso volumétrico o densidad del suelo con el cual vamos a trabajar en este caso. Y este dato tengan mucho en cuenta que es importante, sobre todo para cuando van a sacar presupuestos, costos y presupuestos. En esta etapa, si quisieran ustedes determinar el costo por excavación, acarreos, este dato nos ayuda bastante, ¿sí? Lo que viene siendo densidad, que aquí lo van a ver representado ustedes con la letra griega gamma, acá está, gamma, esta es la letra del alfabeto que utilizamos para este aspecto, y lo van a ver en los estudios técnicos. Este dato que está aquí dice qué tipo de suelo con el que estás trabajando. Para fines de costos hay una clasificación de suelos, ¿sí?, que se maneja de acuerdo a material C, que van denominados así por la dificultad que implica el extraer el material. Entonces, este que está aquí, este datito, para los que hacen costos y presupuestos les es muy importante, lo que viene siendo el peso volumétrico del suelo. Y aparte, el estudio geotécnico nos dice
un factor de consolidación del suelo, el abondamiento, que también es importante para la cuestión de costos y presupuestos, sale en función de esto que tenemos aquí y del estudio geotécnico. Asimismo, el estudio geotécnico, que aquí estoy presentando de manera resumida, ¿sí?, está mencionando que a 1,50 m de profundidad existe una capacidad de carga de 18.753 toneladas por metro cuadrado. Esa es la capacidad de carga del suelo a 1,50 m de profundidad. Ahora, otro dato más que nos va a ser muy importante en consideración. Sobre la queremos diseñar una zapata aislada, tiene una sección transversal de 70 centímetros por 50 centímetros. O sea, es una sección rectangular. Ahora, del dado, ¿sí?, de la dimensión del dado, ¿sí?, es ligeramente más grande que la sección transversal de la columna. Se está proponiendo aquí una sección de 85 por 65 centímetros, también rectangular. Y ahí tenemos los de entrada. Ahí tenemos en la imagen se muestra la anatomía básica de lo que vamos a diseñar. Tenemos aquí el metro 5. Tenemos el estrato resistente por abajo de la plantilla que aquí está indicada, así con una capacidad de 18.75 toneladas metro cuadrado. De ahí vendría la representación esquemática nada más de la zapata, que es esta parte de aquí, de la zapata. Esto es lo que vamos a diseñar, ¿sí? Después viene el dado, ¿sí?, que es este elemento prismático corto, ¿sí?, que va a proteger la base de la columna, que va a desplantar hasta el lecho inferior del armado principal de la zapata, se va a desplantar hasta allí, lo mismo el dado, y vamos a proteger esta parte. Y vamos a utilizar un elemento secundario de apoyo llamado trave de liga. Aquí lo vemos nada más representado en una sección y aquí transversalmente en el centro del dado. Ahí es donde se recomienda que vaya. Puede ir más arriba o puede ir más abajo, no importa, está bien. O sea, más arriba quiere decir que lo podemos poner a la altura del paño, del firme, de lo que aquí tenemos como firme. Puede ir colocado allí o puede ir muy abajo, aunque en esta última no es muy recomendable, funciona mejor por acá, a media altura del dado. Ahí vamos a colocar nuestro elemento estructural complementario, que sería la trave de liga. Su función es absorber los hundimientos diferenciales. Es decir, toda construcción que empieza a ser edificada, ¿sí?, a ser construida, conforme vayamos agregando peso, se va a ir hundiendo gradualmente. Ese estudio nos lo va a decir el geotecnista y nos va a quitar un poquito el sueño por momentos. Nos va a decir, miren, su edificio cuando lo termine se va a hundir unos 8 centímetros, 7 centímetros, a lo mejor más. Pero este elemento va a procurar que este hundimiento sea parejo, estos elementos estructurales, que sea parejo, que no se hunda más de un lado que del otro. Esa es su función, absorber los hundimientos diferenciales, ¿sí?, la función de la trave de liga. ¿Hasta aquí hay algún comentario o alguna duda que quieran hacer? ¿Puede repetir lo de la trave de liga de absorber? Hundimientos diferenciales. Esa es la función de la trave de liga, absorber hundimientos diferenciales. Sí, que este proceso de consolidación de la obra una vez terminada o en proceso vaya haciendo de forma igual, o sea, que vaya controlado, que se hunda parejo, es su función es esa, que se hunda de un lado que del otro, que es también una falla típica cuando no tienen elementos que determinen una profundidad de desplante, una densidad, una capacidad de carga. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Bien, bueno, esta es la información, entre otras, digamos, la información principal que requerirían para diseñar una cimentación con estas características. Por lo que aquí, en esta parte, por la carga que yo estoy viendo acá, que yo puse, más bien, yo deduje más o menos, ya ahí hay algo de trampa,
debo de decirlo, ya con cierta experiencia, en la que yo puse la dimensión de las zapatas, las columnas, perdón. Ahí en esa parte hice un poquitito de trampa, y en otra parte también. ¿Sí? Estamos para esta transmisión de carga de 92 toneladas, casi 93, más o menos. Estoy estimando que es un edificio como de 4 o 5 niveles aproximadamente. Para que se den una idea, estamos hablando de un edificio así como el edificio A de la facultad, más por ahí debería de andar. Ahora, con estos datos, la primera parte inicia con determinar la superficie de contacto de la zapata. Aquí estoy indicando un parámetro que también hice yo un poquito de trampa porque ya más o menos sé como de qué tamaño va. Aquí yo estoy empezando por proponer un peralte. El peralte, me voy a regresar acá, es la altura de la zapata que hay del paño superior al paño inferior. Esto es peralte. Para esa carga, yo estoy suponiendo 45 centímetros. Si no es así, el cálculo me lo va a decir y tendré que hacer la corrección. Pero ahorita de momento voy a empezar con 45 centímetros. Más o menos para esa magnitud de carga que estoy viendo acá. Y en la acción sísmica, por ahí debería de andar, quizás más, no lo sé. Ahorita yo nada más tomé un dato de partida. Ahora, a ese aspecto, voy a hacer la siguiente nota importante. En las zapatas aisladas, y ahí sí tomen nota, en las zapatas aisladas la altura mínima para un peralte es 20 centímetros. Esa es la altura mínima que puede tener una zapata si es que pasa las revisiones. Son 20 centímetros el peralte mínimo. De ahí hacia arriba, lo que ustedes quieran, ¿sí? O lo que requieran. Pero lo mínimo son 20 centímetros. Ahora, el otro aspecto es lo que se refiere al recubrimiento. O sea, la capa de protección del concreto. En este caso, nuestro marco normativo indica que si no hay plantilla, que puede ser, ¿sí? Claro, depende del diseñador. Si no hay plantilla, que es esto que tenemos aquí, esta capa, si no hay plantilla, el recubrimiento es de 5 centímetros. ¿Sí? La capa de protección del concreto para el acero de refuerzo son 5 centímetros y no hay plantilla. Y cuando no hay plantilla es porque ponen una cama de arena perfectamente compactada, pero no hay plantilla en sí. Una plantilla hecha con otro material más resistente, generalmente es concreto pobre, de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es lo que hay que colocar allí, lo más recomendable. Si no hay plantilla, 5. Si hay plantilla, son 3 centímetros de capa de concreto de protección para evitar que haya algún tipo de minación o humedad sobre nuestro elemento estructural. Ahora, en nuestro ejercicio, yo estoy proponiendo 45 centímetros con peralte, ¿sí? Ahorita inicialmente. Ahora, lo que voy a hacer es empezar con la acción gravitacional trabajando, carga muerta más carga viva, donde el peso de 92.85 toneladas lo voy a factorizar por un factor de incremento de carga de 1.4. Este factor es una constante en todo momento. Y hasta que el reglamento no diga otra cosa, va a valer 1.4. Entonces, magnificando allí el factor de incremento de carga por 1.4, ¿sí? Obtenemos aquí nuestra carga de diseño de 129.612 toneladas, ya nuestro valor factorizado. Ahora, con este valor que tengo acá, ahora voy a proceder a hacer una estimación de la capacidad de carga de diseño. ¿Cómo se hace? Bueno, la capacidad de carga de diseño no es la que me dice exactamente el geotecnista, que me dio 18.753 toneladas metro. No agarro ese valor. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me voy a regresar tantito otra vez, acá en esta parte. Fíjense. En el momento en que hago una excavación o hago la excavación donde voy a colocar la zapata, el retirar el material para esta parte del estrato resistente va a representar un alivio, así se llama. A veces, el fondo de la excavación presenta aquí una especie como de protuberancia hacia arriba, una protuberancia, empieza como
a subir el suelo, a eso se le llama bufamiento, a esa acción física, que es un alivio porque le retiraste material y entonces el suelo responde con una elevación, se va formando una elevación en esta parte. Entonces, la capacidad de carga del suelo, podríamos decir que por esta acción empieza a experimentar algún tipo de modificación. Entonces, a la capacidad de carga le vamos a restar el peso propio de la zapata, que ahorita tiene momentáneamente 45 centímetros. Vamos a retirar parte del suelo que hay por arriba de la zapata. En este caso, si vemos las alturas, a 1,50 le quitas 45, me queda 1 metro con 5 centímetros de relleno en esta parte, aún teniendo la trave de liga en esta parte, vamos a considerar eso. Y entonces, aquí en esta parte, vean cómo viene. A la capacidad de carga admisible del suelo, le voy a restar factorizado por 1.4 el peso propio de la zapata y el peso propio del relleno. Entonces, en esta parte multiplicamos 0.45, que es la altura del peralte de la zapata, por la densidad del concreto, que es 2.4 toneladas metro cúbico, la densidad, más 1.5, que es la altura libre de relleno, que vamos a multiplicar por la densidad que me haya reportado el geotecnista, en este caso 1.33. Sumados estos pesos y multiplicados por 1.4, se lo voy a restar a la capacidad de carga admisible reportada en laboratorio. Y como pueden ver, obtengo aquí una capacidad de carga de diseño de 15.285 toneladas metro cuadrado, a la cual voy a tomar como mi parámetro de diseño. No son las 18 toneladas que me había dicho el diseñador, me voy a ir más abajo, 15.285. Entonces, con este dato, voy a aplicar lo que nosotros a nivel geotecnista conocemos como Ley General de Esfuerzos de Hooke, donde el esfuerzo inducido a terreno, que aquí está representado como Q de diseño, en esta ecuación, va a ser igual a que yo divida fuerza entre área, pero aquí yo estoy despejando el área de esa Ley General de Esfuerzos, propuesta por Hooke, y entonces digo, PU entre carga o capacidad de carga de diseño, tengo 129.612 toneladas entre mi carga de diseño de 15.285 toneladas. Tonelada con tonelada se elimina y me queda metro cuadrado. Y aquí me está arrojando que la zapata tiene que tener 8.48 metros cuadrados de superficie de contacto. Ok, me quedo con este dato. Lo voy a ajustar a 8 metros con 50. Ahí yo ya tengo mi superficie de contacto de la zapata, requiero de esto. Ahora, aquí no se espanten. Generalmente, para alguien que nunca ha estado en obra, y para alguien que pues no entiende la magnitud de las cargas que estamos manejando, se le va a hacer mucho, va a decir, oye, pues es el tamaño de un cuarto. Pues sí, y ya viste el tamaño de la carga que vamos a mandar, no es cualquier cosa. Entonces, van a haber zapatas con esta superficie de contacto, incluso hasta más grandes y más profundas, en edificios de cierta magnitud. Pues generalmente hay gente que se espanta cuando ve estos datos. No se espanten, así da, no pasa nada. Ahora, con esa superficie de contacto hay dos posibilidades, bueno, existen muchas posibilidades de generar una geometría, pero lo más común es manejar zapatas o cuadradas o rectangulares, también las hay circulares, claro, pero ahorita nos vamos a ir con una zapata aislada cuadrada. Vamos a ver cómo quedaría determinadas sus dimensiones. Como ustedes saben, la fórmula para determinar el área de un cuadrado, ¿sí? El área es lado por lado, o sea, es lado al cuadrado, y lo inverso de algo que está elevado a la segunda potencia, pues es la raíz cuadrada. Si yo quisiera hacer cuadrada esta zapata, basta con que yo le saque la raíz cuadrada y puedo verificar que aquí se me está pidiendo una zapata de 2.91 metros por lado. En este caso, si yo digo que la zapata fuera de 2.92, no sería un valor correcto. Constructivamente, sería mejor cerrarlo a 2.95. Sería una zapata de 2.95 por 2.95.
con 45 centímetros de peralte, momentáneamente. Bueno, esa es una opción. Y sería más o menos algo como lo que tenemos ahí, considerando las dimensiones de la columna y las dimensiones del dado. Como pueden ver aquí en planta, está representada, van a llegar 4 claves de liga, a lo que viene siendo el dado, como vemos aquí. Tenemos los 50 centímetros de la columna en su lado corto, 70 en su lado largo, 85 del dado en el lado largo y 65 en el lado corto. Y aquí tendríamos unas determinadas distancias a paño que nos van a hacer falta, sobre todo esta, que tengo acá, donde dice 1.15 y 1.05, en caso de que yo elija diseñar esta zapata como cuadrada. Aquí ya tenemos más específicamente o sucintamente las dimensiones de la sección transversal de la zapata, si yo decido hacerlo así. Si no me gusta, entonces, vámonos por una opción que sea de tipo rectangular, como la que estamos viendo aquí, en esta parte. Como ustedes saben, para determinar el área de una zapata rectangular, esta se da de un rectángulo, perdón, se da por el producto de la base por la altura. En este caso, ustedes pueden optar por fijar una distancia, ¿sí? O alguno de los parámetros del lado largo y el lado corto. Yo en este caso, de la fórmula de base por altura de un rectángulo, fijé una dimensión, la que yo quiera. Nada más, lo único que tengo que hacer es cuidar que no haya traslape con otra zapata, que no se encime una con la otra, provoque una conexión ahí, que la convierta en una zapata corrida. Entonces yo puse 2,50 metros en su lado corto, ¿sí? Y al dividir el área entre esta dimensión, me arroja una zapata que tendría que tener en su lado largo 3.40 y en su lado corto 2.50, y obtendríamos algo como lo que vemos allí en esa imagen, ¿sí? Tendríamos 2.50 en su lado corto y 3.40 en su lado largo, y estas serían sus medidas, ¿de acuerdo? Ok. Por ahí voy a corregir estas medidas, no le hagan mucho caso acá porque está mal esta de acá, punto 95 es 1.05, no le hagan mucho caso, pero ahí va, ¿de acuerdo? Esa es una segunda propuesta, cuadrada y rectangular. Cuando diseñen, siempre saquen 2 opciones, no se queden con una, saquen 2 opciones si es posible. Por si llega a haber alguna modificación, que en una junta o reunión de trabajo los pudieran solicitar o cuestionar al respecto. Siempre saquen 2 soluciones posibles, ¿de acuerdo? Siempre en eso. Ahora, ya que tenemos estas 2 opciones, yo opto por diseñar la columna rectangular. Yo voy a diseñar este ejemplo. Voy a optar por la columna rectangular, la zapata de tipo rectangular. Ahora, vayamos ahí con esto. Para esta zapata de 340 por 250, empezamos a hacer la revisión bajo condición sísmica. En este caso, vamos a factorizar nuestro valor de PU y MU. Vamos a factorizarlos por un factor constante de 1.1, que hasta que el reglamento no cambie, este es el que vamos a manejar. Aquí tenemos nuestra carga de diseño bajo acción sísmica de 97.284 toneladas. El momento último resulta de multiplicar 1.1 por el momento resultante, y así como lo hicimos en la columna, lo hacemos aquí para la zapata, ¿sí? Aplicando el teorema de Pitágoras, determinamos el momento resultante y nos da 20.6 toneladas metro, que fue redondeado, es 20.59, que factorizándolo por 1.1, obtenemos 22.66 toneladas metro, y con una carga axial, bajo esta condición, de 97.284 toneladas. Con esos 2 valores, hacemos lo mismo exactamente que en las columnas, determinamos una excentricidad, dividimos momento último entre carga última, y obtenemos una excentricidad de 23 centímetros, es decir, la carga o la energía de carga que pasaría por la columna, no lo va a hacer así en una acción sísmica, sino que se va a desplazar 23 centímetros alrededor de ella, ¿sí? Y con este dato,
Ahora vamos a determinar lo que sería el esfuerzo inducido al terreno. Vamos a verificar si las dimensiones de 340 por 250 nos pueden ser útiles para no fatigar nuestro terreno. En este caso, fíjense bien, repito, ¿cómo sacamos el área de un rectángulo? Pues es base por altura o lado por lado. En este caso, el lado largo lo voy a afectar y no le voy a llamar B, sino que va a llamarse B'. Dada esta excentricidad, lo que voy a hacer es que al lado largo, como está indicada aquí la operación, le voy a restar 2 veces la excentricidad calculada, que es de 23 centímetros, punto 23 acá. Durante la acción sísmica, los 3 metros 40 no van a hacer contacto completo con el suelo. No van a hacerlo exactamente por esa acción sísmica, esa actividad dinámica, ¿sí? Y obtenemos que de los 340, solamente 2 metros 94 centímetros van a hacer contacto directo durante la ocurrencia de este fenómeno, 2.94 metros, y entonces, aplicando la teoría de Hooke que tenemos aquí, ley general de esfuerzos, carga entre área, aquí sería el área, multiplicamos B', que aquí es 294 por 250, como está aquí indicado en la operación ya una vez que sustituimos, y el esfuerzo inducido al terreno sería de 13.236 toneladas metro cuadrado. Si utilizamos esta zapata, ¿sí?, con esa medida, esa sería la descarga o el esfuerzo inducido al terreno, ¿sí?, que comparado con la capacidad de carga de diseño que tenemos de 15.85 toneladas metro cuadrado, este valor es inferior y por lo tanto, por esta condición, se acepta la zapata. Este valor, repito, lo comparamos con la carga, la capacidad de carga de diseño de 15.82 y este resultó ser inferior. Por lo tanto, por esta etapa lo damos por bueno. Ahora, en el segundo paso consiste en revisar el dimensionamiento del peralte que se propuso de 45 centímetros, ahora por la condición de carga muerta más carga viva. Ahí vamos a hacer una revisión por flexión, por tensión diagonal y por penetración, que son las 3 fallas, ¿sí?, posibles a las cuales se puede ver involucrada una cimentación en una situación extrema. Primero vamos a empezar con la revisión por flexión, que está aquí. Después vamos a ver la tensión diagonal y luego penetración. Veamos, por flexión, ¿qué vamos a hacer? En este caso, cambiamos de cassette, el valor de PU en esa condición es diferente, es 129.612, ¿sí? Y ahí sí lo vamos a multiplicar, o lo vamos a dividir, perdón, entre el área de contacto de la zapata sin factorización alguna, o sea, 340 por 250. Y como pueden ver, el esfuerzo inducido al terreno es de 15.25 toneladas metro cuadrado, valor que es diferente al de la capacidad, o sea, es menor al de la capacidad de carga de diseño de 15.85. Por lo tanto, por ahí ya vamos bien, no hay ningún problema. Ahora, este valor que tenemos aquí de 15.25 toneladas metro cuadrado, que es el esfuerzo inducido al terreno con esa zapata y estas medidas, ¿sí?, se va a convertir en una carga en la zapata que va a actuar de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y vamos a calcular un momento último de diseño. En este caso, vamos a suponer que es una trave que está en cantilever. Lo voy a regresar tantito para que veamos este punto. Aquí. Fíjense bien. Del paño del dado, que es el primer elemento que entra en contacto con la zapata, ¿sí?, del dado, hacia el paño del borde, aquí tenemos un ala de 1.275 metros, o sea, 1.27 metros, ¿sí? Esta porción vamos a considerar que es una trave que está en cantilever con una carga que está actuando de abajo hacia arriba. Para una viga que está actuando en posición de cantilever, el momento se calcula como omega L cuadrada entre 2. Entonces, sustituyendo, vean, L vale a 1.275 metros, que eleva al cuadrado,
que voy a multiplicar por 15.25 toneladas metro, que es esto que está acá, entre 2, y obtengo un momento de 12.40 toneladas metro lineal. Con este valor, vamos a aplicar la relación conocida hasta ahorita de MR entre BD cuadrada, en donde aquí volvemos a hacer lo mismo que en las losas. Vamos a diseñar solamente un metro lineal de la zapata, un metro lineal. Y en cuanto al peralte efectivo, ¿sí? Este se determina de la siguiente manera, fíjense bien. El peralte efectivo D va a ser igual a la altura del peralte H, que en este caso van a ser 45 centímetros. Le vamos a restar 5 centímetros, aunque tenga plantilla ahorita en el cálculo, le vamos a quitar 5 centímetros pensando que no hay plantilla. Y le vamos a quitar 0.6 centímetros. Este 0.6 es porque tomamos como referencia una varilla de media pulgada. Y una varilla de media pulgada tiene 1.2 centímetros de diámetro, la mitad, 0.6, por eso se lo quitamos. Entonces, haciendo la operación, tenemos un peralte efectivo de 39.40 centímetros. Y con este momento, que también vamos a convertir de tonelada a metro a kilogramo centímetro, hacemos la evaluación y determinamos que obtenemos un valor de 8. Ahora, yéndonos al nomograma del cual ya tienen ustedes la información disponible, utilizaríamos el que corresponde a la figura número 3 de la página 173 de la norma técnica complementaria. En ese nomograma, el valor ahorita calculado, que es de 8, no en la gráfica. No entra, bajo ninguna circunstancia. No entra. Entonces, lo que hacemos es tomar el porcentaje de acero mínimo para esa resistencia de concreto, y ahí resulta ser que es de 0.2028. Momentáneamente, este valor me hace falta para hacer la revisión por tensión diagonal y por esfuerzo cortante. Este valor que está aquí es el que me interesa. El porcentaje de acero que se utilizaría en la zapata. Entonces, con este dato, procedemos a calcular, ¿sí?, el valor del esfuerzo cortante resistente, que se denomina con BCR, y el valor del cortante último, que se denomina con B de vaca mayúscula, su índice U. Aquí tenemos el desglose. Para calcular el BCR, esfuerzo cortante resistente, esta formulita que está acá, es exactamente la misma que hemos utilizado en el diseño de traves. Igualita, no cambia, como pueden ver es igual. ¿Sí? Recuerden que estamos diseñando sobre un metro lineal de zapata, en esta parte. Entonces, ya con los datos, el porcentaje de acero mínimo de 0.2028, el peralte F asterisco C raíz cuadrada, 14.14, al estimar el esfuerzo cortante resistente de esta zapata con esa altura de 45 centímetros, obtenemos un esfuerzo cortante resistente de 11.409.74 kilogramos. Me lo aprendo. Ya tengo BCR. Ahora voy a calcular, ¿sí?, el esfuerzo último, ¿sí?, en la zapata. Como dije, aquí está, vean, aquí está el esquema, aquí tenemos nuestra carga axial, y aquí en esta parte, vean, aquí puse yo con una línea la parte en donde se va a generar precisamente ese esfuerzo a tensión diagonal. En esta parte, esta pequeña porción llamada ala va a tender a subirse y va a empezar a generar la falla por aquí. Bueno, entonces, con estos datos, fíjense bien, en esta parte vamos a verificar si esa sección es suficiente como para que no se presente esa falla. Entonces, la falla por tensión diagonal y penetración se presenta a esta longitud L, le vamos a restar lo que tengamos de peralte propuesto y se va a presentar ahí la falla, que es lo que está aquí indicada en esta formulita que está acá. Entonces, el cortante último va a ser igual a L, que es esta distancia libre, de paño de dado a borde de la zapata, menos lo que yo tenga de peralte en esta parte, que ya está calculado, que vale 39.40. Esto a su vez lo vamos a multiplicar por el esfuerzo inducido al suelo, que aquí está representado. Lo vamos a multiplicar por eso y obtenemos
al evaluar y sustituir los valores, un esfuerzo cortante último de 13.435 toneladas, similar igual a 13.435.25 kilogramos. Y lamentablemente, nuestra zapata no pasa, porque la condición a cumplir es que BCR sea mayor que BU. Y aquí BU es mayor que BCR, por mucho, ¿sí? Por mucho, 2 toneladas casi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, de entrada no cumple, ¿sí? 45 centímetros de peralte no sirven. Entonces, por falla por tensión diagonal, no la pasa. Y obviamente que la falla por penetración tampoco la va a pasar. Con ese peralte, no va a pasar. ¿Hasta aquí hay algún tipo de comentario o duda que quieran hacer? Ninguno. ¿No? Bueno. Entonces, Ingeniero, ¿la plantilla de qué ancho tiene que ser? 5 centímetros mínimo. ¿La plantilla? La plantilla de cimentación, 5 Ok. centímetros. Ahora, vamos a cambiar entonces el peralte. O sea, 45 no son suficientes. Entonces lo subiremos a 55 centímetros. Bueno, entonces con eso tengo que volver a recalcular todo. Y en este caso el BCR se modifica y obtenemos 14.305 con ese peralte, que aquí ya está recalculado. Lo demás queda igual, no tiene ningún problema. Y tenemos un esfuerzo cortante resistente con 55 centímetros de 14.305 toneladas, igual a 14.305 kilogramos. Ahora, calculando el esfuerzo cortante último en esta zapata, con esos datos nuevos, ahora el esfuerzo cortante último se convierte de 11.910.25 kilogramos, un valor que es inferior al cortante resistente, que es lo que andábamos buscando. Por lo tanto, se acepta el peralte con 55 centímetros. Ya hay una modificación, se queda de 340 por 250 por 55 centímetros de peralte. Ahora, vayamos a la revisión por penetración. ¿Qué es lo que se hace? Este esquemita que está aquí. Ahí pueden ver ustedes, ¿sí? El dado, vemos el dado, vemos la columna inscrita dentro del dado, y aquí con la línea punteada representamos el perímetro crítico de falla por penetración y tensión diagonal, es esta línea punteada. Alrededor del primer elemento que tenga contacto con la zapata, se va a formar un perímetro en donde la distancia que hay del paño del dado hacia afuera, se dice que la falla de penetración se presenta a la mitad del peralte efectivo. ¿Sí? Aquí teníamos el peralte de 49.40, lo dividimos entre 2. ¿Sí? Acá lo tenemos, perdón, recalculado, en esta parte. Nos da 48.73 el peralte efectivo de paño de lecho inferior de zapata a centro de varilla, nos da esto, igual como hicimos en las columnas, se hace igual. Y ahí es donde en teoría se va a presentar la falla por penetración, a esa distancia. Y entonces, chequese ahí. Están indicadas las distancias de la medida corta y larga del dado correspondientemente, y a partir de ahí agregamos la medida perimetral y obtenemos una dimensión de 113.73 centímetros y 133.73 centímetros de este perímetro de falla. Y eso es lo que precisamente calculamos primero, perímetro de falla, perímetro crítico. De esta manera, arrojándonos 496.92 centímetros en este perímetro crítico donde en teoría se va a presentar la falla por penetración. Luego vamos a calcular que esto, si lo viéramos en una axonometría, va a generar un área vertical en ese perímetro, que si multiplicamos el perímetro por la altura del peralte efectivo, nos arrojaría un área vertical alrededor de la falla por penetración teórica de 24.117.45
445 centímetros cuadrados. Con este valor del área vertical y los datos previamente establecidos, vamos a hacer la estimación del esfuerzo cortante último. En este caso vamos a calcular con esta expresión que está aquí. Cortante último actuante va a ser igual a la carga axial, bajo esa condición, menos lo que resulte de multiplicar el lado corto del perímetro crítico por el lado largo del perímetro crítico y a su vez por el esfuerzo inducido al terreno. Entonces, aquí tenemos los datos de qué datos estoy tomando, o sea, las medidas de 1.13 y 1.33, 15.25, recuerden el esfuerzo inducido bajo esa condición, y al sustituirlo, ¿sí? En este caso, obtenemos un esfuerzo cortante por penetración de 106.418 kilogramos, 106.418 kilogramos. Y ahora vamos a calcular con este calculado de esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante vertical, si lo dividimos entre el área, este dato lo dividimos entre el área vertical del perímetro crítico, obtenemos un esfuerzo, como está aquí indicado, de 4.41 kilogramos sobre centímetro cuadrado de esfuerzo en esa cara del perímetro, en la sección donde se presentaría la falla por penetración. Ahora, este dato que tengo yo acá, de 4.41 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que ya está estimado aquí mediante la aplicación de estas expresiones, lo voy a comparar con el cortante resistente. Y este se calcula con esta fórmula. El esfuerzo cortante resistente es el que resulte de multiplicar el factor relativo de resistencia por la raíz cuadrada de F'C. En este caso ya lo tenemos 14.14, que vamos a multiplicar por 0.8, y esto nos da 11.312 kilogramos sobre centímetro cuadrado de esfuerzo cortante resistente. Si este valor lo comparamos con este de 4.41, pues es mayor, ¿sí?, que el esfuerzo cortante último, y por lo tanto, ¿sí?, esta zapata con esas medidas, bajo la acción de carga gravitacional, se acepta momentáneamente. Si esta condición la cumple, ahí ya cumplimos con la de penetración. Si cumplimos con esa condición, ahora vámonos con la acción de una acción sísmica, a ver si es cierto qué pasa. En este caso, la revisión por flexión ya la hicimos, no vale la pena realizarla, dado que los datos que obtuvimos o los que resultaban más críticos eran bajo la acción de carga gravitacional, por lo cual no lo vamos a realizar. Ahí, como podemos ver en la acción sísmica, el esfuerzo inducido al terreno es de 15, baja a 13.24, valor redondeado, por metro cuadrado de esfuerzo, y la acción de flexión pues no tiene ningún caso realizarla, pues la otra era más desfavorable. Lo que vamos a hacer es la revisión del peralte propuesto bajo las condiciones de tensión diagonal en acción sísmica. Hacemos lo propio, hacemos lo mismo básicamente. Nada más que ahora vamos a denominar, fíjense bien, a la dimensión del dado más larga, ahora le vamos a llamar C1. Y a la dimensión más corta del dado le vamos a llamar C2. ¿Sí? Y vamos a sacar aquí un datito importante. O sea, esto que está aquí es exactamente el mismo diagrama que usamos anteriormente. Nada más que le colocamos ahí una nomenclatura diferente, como la que estoy mencionando ahorita. A partir del centro geométrico, ¿sí?, que tenemos aquí de la zapata, que coincidirá con columna, que coincidirá con dado, vamos a sacar la distancia que existe del centro geométrico a el borde del perímetro crítico que está aquí indicado. A esa distancia le va a llamarse su índice AB. Y en este caso nos va a dar 66.165 con la información que ya teníamos. Me la aprendo. Luego pongo acá los datos de C1 y C2 respectivamente. Pongo acá la indicación de C1 más D y C2 más D, que son estas medidas que están acá. Me las voy a aprender momentáneamente. No pierdan de vista estos datos, porque lo que voy a calcular ahora es la fracción de momento que va a ocupar
esa parte de la conexión o del perímetro crítico por tensión diagonal. Primero voy a calcular corrección de efecto cortante y torsión. Voy a calcular con esta fórmula que está aquí indicada un factor alfa, como está aquí indicado, un factor alfa. Ya tengo que C1 más D, C2 más D, que son los únicos datos que me piden. Y este factor alfa, que está acá, que resulta ser de 0.421, me va a servir para factorizar el momento último de diseño bajo esta condición. Entonces, multiplico el momento último de diseño en acción sísmica por ese factor alfa, que es de 0.421, y arroja 9.54 toneladas. Ahí ya lo tengo. Este valor que tengo de alfa por MU, lo voy a utilizar en esa formulita que ven ustedes allí, para calcular el esfuerzo cortante último, por tensión diagonal, como pueden ver. Ahí indica doble cociente, la suma de doble cociente. Necesito calcular un esfuerzo cortante último entre el área vertical crítica, aquí está el desglose, de qué es cada cosa. Alfa por MU ya la conozco. CAB también ya la conozco, ya la tenemos ahí. El área crítica también ya la conocemos. Y aquí tengo la forma de cómo determinar el valor de BU, que si se fijan es la misma fórmula. Nada más lo único que cambia en la condición anterior, lo único que cambia es el esfuerzo inducido al suelo. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a poner mucha atención. Entonces empezamos por esa parte. Voy a calcular primero BU, ¿sí?, con estos datos, ¿sí? Y nótese que el esfuerzo inducido al terreno es lo único que cambia. Por lo tanto, aquí nos arroja un esfuerzo cortante último de 77.153 toneladas convertido en kilogramos. De esta formulita que está acá, ya tengo el valor de BU, que aquí está, ya lo tenemos. Alfa por MU, ya lo tengo acá. CAB, también ya lo tengo. ¿Sí? Ahora vámonos con el área crítica, que ahí tenemos, ya calculada. Es perímetro crítico multiplicado por el peralte en esta condición. Nos da 24.117.45 centímetros cuadrados y ya tengo este dato que está acá. Ahora, de esta ecuación ya tengo todos los datos menos este que está aquí llamado JC. Dentro del marco normativo, este es un nombre, el que aparece aquí en el desglose. Sin embargo, este se llama radio de giro polar. JC se conoce como radio de giro polar. ¿Sí? Entonces, de esta manera, todo está en forma de choricito, como pueden ver. ¿Sí? Todo eso, ¿se escucha? ¿Me pueden confirmar si se escucha? Se dejó de Sí, escuchar. ya, Ajá, como pero ya se 5 escucha. segundos. Escucha entrecortado. A ver, denme un minutito, voy a revisar la conexión, ¿sale?
A ver, pregunto, ¿se escucha bien? Sí, Ahorita sí. Sí. Sí, se escucha ¿Sí? bien. se escucha. Sí. Ok, bien. Entonces, en esta parte, señores, fíjense bien. En esta parte, todos los cálculos para zapata de esquina, de borde y aislada se hacen igual. Se hacen igual, el procedimiento no cambia. Pero en esta parte, esta fórmula que sí es columna de esquina y es de cada diferente. Esta corresponde a una zapata de tipo interior, ¿sí? Esta cambia radicalmente. Ahorita les muestro cómo se calcula esta fórmula o cómo se calcula JC para una columna de esquina y una columna de borde. Es diferente completamente. Entonces, ¿qué es esto? Vamos ahorita a continuar con este ejercicio, así como va, y luego les voy a enseñar cómo está. Supuestamente eso ya también lo tienen, se los facilité, y si no lo tienen me dicen para que se los dé. Entonces, ahí tengo los datos de C1 más D, el peralte D, C2 más D, cuánto debe de valer, y esos valores sustituidos en esta ecuación nos arroja una cantidad enorme, no se espanten, es normal. Es un número extremadamente muy grande y se expresa en centímetros a la cuarta potencia. No es momento de inercia, repito, es radio de giro polar y se calcula diferente. ¿Sí? En este caso. Entonces, ahí obtuvimos un poco más de 71 millones de centímetros elevados a la cuarta y ya tenemos todos los datos que nos hacen falta para estimar el cortante último, que está expresado con esta formulita, ¿sí? Y hacemos la sustitución debida. Aquí ya tenemos las operaciones desglosada una por una, el resultado del primer cociente, 3.20, el resultado del segundo cociente, 0.918, y esto nos da 4.118 kilogramos sobre centímetro cuadrado de esfuerzo cortante, que comparado con el que ya habíamos calculado previamente, resulta ser que este valor del cortante último es inferior, por lo tanto, la zapata con el peralte de 55 centímetros es aceptado. Ahora, como pueden ver, hasta ahorita no hemos calculado nada de acero. ¿Por qué? Porque todo se lo lleva el diseño. Lo más importante en la zapata es determinar sus dimensiones. El refuerzo es fácil, no tiene ningún problema. Esto se traduce en un problema de dimensionamiento y es la fase más crítica en un edificio. Si no tiene las dimensiones adecuadas, la cimentación y por ende también el refuerzo, pues tendremos fallas de tipo muy significativo. Ahora, de las dos condiciones, ¿sí? De las dos condiciones, el porcentaje de acero mínimo es lo que va a determinar el refuerzo en una franja de 1 metro lineal, nuestra zapata, con un porcentaje de 0.2028. No cambia en este caso. Y ahí tendríamos, ¿sí?, el cálculo del área de acero, que no cambia. O sea, vamos a multiplicar por 1 metro lineal, o sea, 100 centímetros con el peralte efectivo estimado, y obtenemos un área de acero requerida de 13.832 centímetros cuadrados en 1 metro lineal. Requerimos eso. Ahora, como dije, y se han fijado
fijado en todos los ejemplos, nunca hasta una sola refuerzo, siempre saquen 2 o más si es posible para hacer modificaciones. En este caso, como pueden ver, de ahí yo ya saqué una propuesta. En este caso, mi primera opción es con varilla de 3/4 y la segunda con varilla de 5/8. Yo propongo la varilla, ustedes proponen su varilla y luego determinan la separación a la cual debería de ir con esta fórmula, que sigue siendo la misma, si se fijan es la misma receta. Lo que cambia es nada más la determinación del porcentaje de acero. Si yo agarro varilla de 3/4, ¿sí?, la varilla tendría que ir a una separación de 20 centímetros. Si agarro varilla de 5/8, ¿sí?, en este caso, aplicando esta fórmula que tengo aquí, tendría que ir más cerrado en este caso a 14.31 centímetros cuadrados, que no dejaría yo en la obra, porque se prestaría algún tipo de confusión por el maestro fierrero, entonces ajustamos a una medida cerrada, 12.5 centímetros de separación. Ahora, en este caso, el refuerzo que tenemos ahí irá colocado de manera paralela al lado largo de la zapata, ¿sí? No importa cuál de las dos opciones hayas agarrado. Este cálculo es para el lado largo de la zapata. Ahora, para la sección, o más bien para el lado corto de la zapata, hacemos esto. Como pueden ver, aquí en la zapata está punteado, con línea punteada, la dimensión corta de 2.50, la centramos en esta fracción, que es la parte más delicada de la zapata. Esta es la más delicada. Entonces, el lado corto lo ponemos ahora vertical y centrado con respecto a la colocación del dado y columna que tenemos ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular la parte proporcional, ¿sí? En esta parte de nuestra zapata, en el lado corto, vamos a colocarla en esta fracción como si fuera una zapata cuadrada, y la parte proporcional, en este caso, sería calculada con esta expresión que estoy indicando aquí con el puntero. Es como una especie de relación de regla de 3 sin serlo. Aquí estamos sacando la parte proporcional con esta relación, momento entre A1, que es la dimensión corta, que multiplica a 2 veces la dimensión corta entre la dimensión corta más la dimensión larga. En donde, sustituyendo valores, obtenemos aquí nuestro momento de diseño de 7.52 toneladas metro. Que aplicada a la relación MR entre BD cuadrada, pues obtenemos un valor muy pequeñito, ni siquiera entra dentro de la gráfica correspondiente. Por lo tanto, seguimos manejando el porcentaje de acero de 0.2028 y no tiene ningún caso que continuemos con el cálculo, sino que simplemente homogenizamos el armado o el refuerzo en los dos sentidos, tanto en el corto como en el largo. En ocasiones esto no llega a suceder, repito, no llega a suceder en ocasiones, pero casi en la gran mayoría de los casos, ¿sí?, el refuerzo en el sentido largo como en el sentido corto generalmente son igualados. En este caso mismo. Y yo opté por seguir utilizando, quedé con la primera opción, con varilla de 3/4. Ahí tienen que considerar el refuerzo de la columna y del dado, en donde, para fines prácticos, hay dos posibilidades, fíjense bien. En el diseño del dado, ¿sí?, en el diseño del dado hay dos opciones. Una, que lo calcules igual que una columna, o dos, que iguales el armado de la columna con el del dado, que lo hagas igual. Nada más que el dado va a ser con una sección transversal más grande y ahí no va a haber más que un solo estribo, ¿sí?, que va a amarrar a todas las varillas ahí. Son las dos opciones. Ese valor, o más bien ese parámetro de armado, lo tomo en cuenta para proponer el diámetro. Generalmente se pide lo siguiente, que consideres como refuerzo principal en la zapata el mismo diámetro o el diámetro de mayor nominación que tengas en la columna. Se sugiere que lo iguales para que no haya ningún problema, que nunca sea por abajo de esto. Yo en este caso estoy suponiendo 3/4, que la columna está
armando con varilla de 3/4, bueno, pues la zapata la voy a proponer con ese armado. Y ya quedó definido. Ahora, el siguiente elemento estructural que entra en juego es la trave de liga. ¿Cómo se diseña este? Bueno, de entrada es un elemento estructural extraño para cualquiera que lo empiece a ver, porque es el único elemento que se diseña sin ningún tipo de carga. O sea, es una trave que está empotrada en los lados, en sus extremos está empotrada, pero no actúa ningún tipo de carga. Ningún tipo de carga actúa sobre la trave. Y lo primero que vas a pensar, bueno, entonces calculamos algo que no tiene ningún tipo de peso o algún tipo de solicitación. Bueno, en este caso, lo que hacemos nosotros, en este caso en particular, para la trave de liga, es aplicar las expresiones de la elástica, así se le conoce. Para determinar el momento en alguno de los dos extremos, ¿sí? Vamos a aplicar la expresión de 6 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia dividido entre la longitud del clado elevado al cuadrado. Para el esfuerzo cortante en este tipo de traves sería 12 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia entre la longitud del clado elevado a la potencia o al cubo. Yo en este caso, las dimensiones que estoy proponiendo, claro, en esta etapa, es de 20 por 40 centímetros. Yo estoy proponiendo eso, en este caso. Ahora, con estas dimensiones calculo el momento de inercia, con esta expresión que es igual a 1/12 de la base por el cubo. Yo tengo un momento de inercia de esta trave de liga de 106.666.67 centímetros a la cuarta. Ahora, para determinar el módulo de elasticidad, para esta resistencia de concreto, que está aquí, indicada de 200 kilogramos, 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, corresponde un módulo de elasticidad de 158.100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Con estos datos procedo yo ahora a determinar efecto cortante, momento accionante, y son estos valores que están ustedes apreciando aquí. Ahora, aquí el resultado me da en kilogramos centímetro y abajo en kilogramos. Como pueden ver, el esfuerzo cortante es muy bajito, no llega ni a 1 tonelada, pero el momento flexionante sí es de consideración, en este caso. Entonces, ya no necesito hacer conversión, aplico la relación de MR en CD cuadrada con estas medidas, considerando que a esta sección de 40 centímetros de peralte quito 3 centímetros de recubrimiento, por eso aparece 37, y obtengo un valor de 10.30, que de acuerdo al nomograma que estamos manejando para esta resistencia, sí entra dentro de la gráfica y nos arroja un porcentaje de acero de 0.203, y con este porcentaje de acero determinamos área de acero si lo multiplicamos por el área de su sección transversal y nos arroja 2.22 centímetros cuadrados. Este valor, buscándolo en nuestra tabla de varillaje, dice que con 2 varillas de media pulgada, tanto arriba como abajo, ¿sí?, se puede satisfactoriamente bien el diseño de nuestra tabla de liga. En cuanto a los estribos, como va a estar este elemento sujeto a esfuerzos de tipo de tensión, en este caso, vamos a proponer una varilla de acero corrugado de 3/8 de pulgada con un área de acero de 0.71 centímetros cuadrados. Estos podrían ser colocados a razón de 25 centímetros de separación, que es la mitad de esta distancia, o bien podría yo hacer, en este caso, la colocación de los estribos mediante una separación así, de dividir el diámetro entre 2, que nos arroja a 18.5 centímetros, que en este caso yo ajusto a 15, y ya tendría yo ahí definido mi elemento de trave de liga de una manera rápida y sencilla. Ahora, con los resultados obtenidos, obtendré esto que tenemos allí. Algo muy parecido, ¿sí? Veamos cómo serían las etapas. Ahí tengo una fase preliminar. Veamos cómo quedaría este asunto. Si se ve feo, perdón, es que lo hice en Word.
El asunto no toca, repito, está muy primitiva la presentación, pero tratamos de que quedara más o menos entendible. Veamos cómo quedaría la primera presentación. Ahí está nuestra silla, primero, colocada, ahí está representada axonométricamente lo que sería nuestra zapata, con un tono más ligerito. La siguiente etapa es colocar el refuerzo en los dos sentidos, largo y corto. Después hacemos la colocación de nuestra columna. Pueden ver, allí están los estribos más cerrados hasta llegar al firme, y luego vendrían en posición incastrato. Luego vendría la colocación del dado. Después de la colocación del dado vendría lo que denominamos como acero de temperatura. Este es indispensable que se coloque en la parte de arriba. No lleva un cálculo específicamente. Solamente colocamos el acero por temperatura en los dos sentidos con el fin de que, me voy a regresar, no se presente algún tipo de agrietamiento en la parte superior de la zapata una vez que ya quede fraguado. Entonces, en conclusión, veríamos allí, primero se coloca nuestra plantilla perfectamente bien fraguada, 5 centímetros, con un concreto, resistencia de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, nuestro refuerzo longitudinal en un sentido, nuestro refuerzo longitudinal en el otro, deberán de ir perfectamente bien amarrados. Después, a la separación calculada, que en este caso opté por varilla de 3/4 a 20 centímetros, ambos sentidos. Nuestro dado lo vamos a colocar y vamos a prolongar el refuerzo. Denomina pantallo, que es esto que está aquí. Procurando que cuando se coloque, si ven aquí, esto está chueco, está chueco a propósito, porque cuando llegue el refuerzo del dado, podría haber traslape entre varillas. Entonces, ahí ya tenemos la indicación del armado supuesto de la columna. Ya que tenemos eso, ponemos el refuerzo del dado. Como pueden ver, aquí estamos procurando de que no haya traslape, por eso es que aparecían ligeramente torcidas, ¿sí? No van alineadas, van ligeramente torcidas para evitar traslape, ¿sí? En el armado supuesto del dado. Y luego colocamos el refuerzo por temperatura en un sentido y en el otro, como se está viendo allí. O sea, el refuerzo de arriba no se coloca hasta que no están ancladas el dado y columna, ¿sí? Y generalmente lo vamos a hacer con varilla de 3/8, ¿sí? Varilla de 3/8 de pulgada de diámetro a la misma separación en la que se encuentra el refuerzo inferior. En este caso yo lo coloqué de esta manera. Y luego, por último, hacemos el suministro y colocación de las tres de liga. Ahí está en un sentido ortogonal, en este caso, y en el otro sentido. Y como pueden ver, así quedaría el armado de la cimentación. Sería el proceso constructivo de lo que hemos definido en este ejercicio hipotético. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o algún comentario?